Hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Yo, la verdad, estoy eufórica. Y la razón es muy simple: el mundo de las telenovelas turcas, y más concretamente el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, acaba de explotar. Sí, lo sé, el título ya lo revela todo. Pero es que la noticia es tan impactante. Y estoy tan emocionada de compartirla con ustedes que no puedo esperar más. Para los que son nuevos por aquí, mi canal está dedicado a todo lo que concierne a las series turcas, a sus actores, a sus parejas, a todo el drama, los romances, las noticias. Y hoy, amigos míos, tenemos un drama, pero de los buenos. Un romance que creíamos consolidado, una pareja que nos hizo soñar. Y ahora, la bomba. Así que sin más preámbulos, prepárense para desmenuzar conmigo esta noticia que nos dejó a todos con la boca abierta. 16 de agosto de 2025. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Prepárense porque lo que viene es jugoso. Y antes de que me olvide, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna novedad, ningún chisme, ninguna actualización sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Y ya vamos al lío. Bien, empecemos por el principio. Hande Erçel, la talentosísima actriz que nos robó el corazón en Love is in the Air, y Kerem Bürsin, el galán que nos hizo suspirar en la misma serie. ¿Recuerdan a Eda y Serkan? ¿Recuerdan la química que tenían en la pantalla? Pues amigos, esa química traspasó la pantalla y se convirtió en realidad. Sí. Hande y Kerem se enamoraron, y para alegría de todos sus fans, confirmaron su relación. Durante años, fueron la pareja dorada de Turquía. Red carpets, entrevistas conjuntas, publicaciones en redes sociales. Todo indicaba que su amor era verdadero, fuerte, y que estaba destinado a durar. Nos emocionamos con sus fotos en las vacaciones, con sus declaraciones de amor, con la forma en que se miraban. Creímos que eran la pareja perfecta, la pareja de cuento de hadas. Y claro, cada vez que veíamos una entrevista, esperábamos ansiosamente la pregunta sobre su futuro. ¿Planes de boda? ¿Hijos? Imaginábamos una vida juntos. Y sinceramente no nos equivocábamos al pensar así. Todo parecía indicar que iban en serio. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la vida a veces da giros inesperados. Y el 16 de agosto de 2025, el mundo entero se paralizó al enterarse de la noticia que nadie esperaba: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían roto. Impactante. Sí, lo sé. La noticia corrió como la pólvora. Las redes sociales estallaron, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y los fans en shock. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? ¿Qué había salido mal? Y aquí es donde la investigación periodística y la especulación comenzaron a florecer. Porque, claro, la ruptura en sí es una noticia, pero la falta de explicación oficial es un banquete para la prensa del corazón. Lo primero que hay que decir es que hasta el momento, no ha habido una declaración oficial por parte de ninguno de los dos actores. Ni Hande ni Kerem han salido a confirmar o negar la noticia. Esto, por supuesto, alimentó aún más la incertidumbre y la especulación. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Algunos medios turcos afirmaban que la ruptura se debía a diferencias irreconciliables. Otros especulaban sobre una posible infidelidad. Otros directamente atribuían la separación a presiones externas, a la dificultad de mantener una relación en el foco mediático. Se hablaba de agendas apretadas, de incompatibilidades, de proyectos profesionales que los habían distanciado. La distancia, a veces, puede ser un factor determinante en una relación. También se mencionaba la posible intervención de terceras personas. Rumores que, como siempre, hay que tomar con pinzas. ¿Será que alguien más había robado el corazón de Hande o de Kerem? ¿Sería que la llama del amor se había apagado? La verdad, amigos, es que nadie lo sabe con certeza. Y probablemente nunca lo sabremos. Hande y Kerem, siendo figuras públicas, tienen derecho a su intimidad. Y seguramente la mantendrán. Pero eso no significa que la curiosidad de los fans se detenga. Las redes sociales se llenaron de comentarios, de análisis, de teorías. Los seguidores de la pareja se dividieron entre los que esperaban una reconciliación y los que simplemente pedían respeto por la decisión de ambos.
Lo que sí podemos analizar son ciertos detalles que nos da la propia vida pública de los actores. Por ejemplo, un detalle que llamó la atención fue la desaparición de fotos juntos en sus redes sociales. Las fotos románticas, las dedicatorias. Todo fue borrado. Un indicio claro, aunque no definitivo, de que algo no iba bien. Y es que recordemos que las redes sociales son una parte muy importante de la vida de los famosos. Es una forma de conectar con sus fans, de promocionar sus proyectos y también de compartir su vida personal. Si una pareja está enamorada, es normal que comparta fotos juntos. ¿Y si de repente esas fotos desaparecen? Es un claro mensaje. También se notó una cierta distancia en sus actividades públicas. Antes solían asistir juntos a eventos, a estrenos, a fiestas. Después dejaron de verse. O al menos dejaron de dejarse ver juntos. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las relaciones son muy complicadas. La fama, la presión mediática, las agendas apretadas. Todo puede jugar en contra. Y por mucho amor que haya, a veces es imposible que funcione. Además, hay que tener en cuenta que Hande y Kerem son dos personas muy jóvenes, con mucho éxito profesional por delante. Y es natural que en algún momento sus caminos se separen. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro de Hande y Kerem? ¿Cómo afectará esta ruptura a sus carreras? En primer lugar, hay que decir que ambos son profesionales. Y estoy segura de que sabrán gestionar esta situación con madurez y respeto. Seguramente seguirán trabajando en sus proyectos, seguirán brillando en sus carreras. Hande tiene una trayectoria impecable, y estoy segura de que le seguirán lloviendo las ofertas de trabajo. Es una actriz talentosa, carismática y con mucho potencial. Kerem también es un actor muy querido por el público. Su fama ha trascendido las fronteras de Turquía, y estoy segura de que seguirá cosechando éxitos. En cuanto a sus vidas personales, solo el tiempo dirá. Quizás en algún momento encuentren un nuevo amor. O quizás decidan centrarse en ellos mismos, en sus carreras, en sus sueños. Sea cual sea su decisión, les deseo lo mejor. Lo importante es que recuerden que su felicidad no depende de estar en pareja. La felicidad es algo que se construye desde dentro. Y para finalizar, quisiera hacer un pequeño repaso por la trayectoria de Hande y Kerem. Hande Erçel, como ya dije, comenzó su carrera como modelo, y rápidamente se hizo un hueco en el mundo de la interpretación. Su gran salto a la fama llegó con la serie Güneşinkler, donde demostró su talento y su capacidad para conectar con el público. Después vinieron otros proyectos importantes, como Hayata Ak y Aşk Laftan Anlamaz. Pero fue con Love is in the Air donde Hande se consagró como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Su interpretación de Eda YLDZ conquistó a millones de personas en todo el mundo. Kerem Bürsin, por su parte, también tiene una trayectoria impresionante. Comenzó su carrera en Estados Unidos, y luego regresó a Turquía para triunfar en la televisión. Su papel en Güneşi Beklerken fue un gran éxito, y le abrió las puertas a otros proyectos importantes. Pero fue con Love is in the Air donde Kerem alcanzó la fama internacional. Su interpretación de Serkan Bolat, el hombre de negocios serio y frío que se enamora de Eda, cautivó a millones de mujeres en todo el mundo. Ambos actores, juntos, crearon una magia especial. Su química en la pantalla era innegable, y su romance en la vida real nos hizo soñar. Ahora, cada uno seguirá su propio camino. Y lo importante es que recordemos los buenos momentos, los momentos de alegría, los momentos de emoción que nos regalaron. Y llegamos al final de este vídeo. Vaya, qué noticia. Hemos analizado, especulado y recordado. ¿Qué les pareció? ¿Les sorprendió la noticia? ¿Qué opinan sobre la ruptura de Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y me encanta saber lo que piensan. Compartan sus teorías, sus opiniones, sus sentimientos. Quiero saberlo todo. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguna novedad sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Besos y hasta pronto. Adiós.